Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud. Tenemos el programa número 20 de La Inquietud y que es terapia. Y Syd Barrett tuvo ¿no? problemas mentales, tuvo que hacer terapia, ¿no? Por algo grave, ¿no? ¿Vos hiciste terapia? Permanentemente. Previamente en La Inquietud, Sí. ya que tengo una pareja de amigos, Nacho y Bárbara, a las que le mando un saludo, que durante la pandemia ellos salían de la casa porque estaban los hijos y todo, se ponían adentro del auto y con la computadora hacían Zoom con su terapeuta, ¿no? Estaban ahí como encerrados afuera de la casa y hacían terapia de pareja, ¿no? Bueno, eso es un buen recurso, ir al auto como un espacio de privacidad. Previamente en La Inquietud. Vamos a hablar en un rato con una psicoanalista y escritora, ¿no? Alexandra Cohen. Mi enunciación en la escritura tiene más que ver con mi análisis que conmigo como analista, digamos. Me parece que hay una imposibilidad de que el analista diga algo de la clínica en sí mismo. Hay muchos analistas hablando de los pacientes públicamente. A mí es algo que me parece bastante obsceno. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Oh, pescador del río Paraná, a veces una raya, otras manguruyú, cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido bajú. Pescador del río Bravo, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomado remate amargo a la lumbre del lucero. Hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí, me encanta escuchar a Ramón Ayala, acá con retrato de un pescador, qué lindo, ¿no? Sí, es hermoso. Escuchar a Ramón Ayala, viste, a mí, no sé qué te pasa a vos, a mí me pasa que no solamente percibo la melodía y el sonido de la canción, sino que también me da la impresión a veces que estoy arriba de un barco o de un bote y que voy caminando con él, viste, como si atravesara, ¿no? el río, y la canción tiene algo también de cinematográfica en él, ¿no? Las imágenes que va poniendo y cómo va avanzando, ¿no? Y también tiene una mezcla de introspección que se cruza entre la celebración y la alegría, ¿viste? Nunca termina de posarse en alguno de los dos lugares, ¿no? Porque, bueno, es el lamento del mensú, ¿viste? La persona que va a trabajar y que trabaja y que se va moviendo por los pueblos, ¿no? Que son nómades o que trabajan en determinados lugares, pero también ese lamento tiene algo de ser, ¿viste? De potencia, ¿no? De serlo, de estar en un lugar, ¿no? De estar haciendo algo, ¿no? De estar haciendo una praxis. Sí, además, bueno, sí, el litoral, te lleva directo al litoral. Hoy en La Inquietud, que es nuestro programa que queremos tanto. Sí, total. Programa 21, María. Programa 21, bueno, Sí. vamos a dedicarlo al mate.
El mate. El mate. La bebida nacional, ¿no? Ah, no, yo pensé que era al coco, el mate de la cabeza. ¿Cómo Puede estás ser, del mate? Es que puede ser, es verdad, Sí. Porque es verdad todo lo que pensás con todas las metáforas que puede tener el mate, ¿no? Porque en realidad... Los titanes del mate. Los titanes del mate. En realidad el mate, es verdad, ¿estás bien del mate? Que se decía, Sí. no sé si se sigue diciendo, pero sí sí, fue una forma coloquial, ¿no? De hablar de la cabeza, el mate, ¿no? Porque a su vez también el mate, decían cuando, por ejemplo, la gente que venía de afuera, por ejemplo Evelot, ¿no? Que fue un francés que escribió bastante sobre la época acá del trabajo sobre el desierto. Creo que Evelot fue un arquitecto que vino a trabajar para construir cosas en el desierto, ¿no? Haciendo avanzar entre lo que ellos suponían la civilización. Y hablaba mucho del mate como no solamente como algo comunitario, donde había una ronda donde todos se podían pasar el mate, pero decía que era algo también introspectivo. ¿Quién no viste esa imagen de estar tomando mate con la mirada puesta en un punto fijo, perdido, y qué estás pensando? Punto. ¿Qué pensás, Sí, no? claro. ¿Cómo tomas mate vos? ¿En qué momentos te gusta tomar? Yo tomo mate a la mañana Sí. y después del mediodía. Hasta las 5 de la tarde. Ahí a las 5 corto el mate. ¿Tomás mucho tiempo mate entonces? No. O sea, digo, usás a la mañana, tomás a la mañana, a la tarde. Porque yo lo tomo solamente a la mañana y siento que el mate es algo que me permite estar un momento en soledad. Yo lo asocio a la soledad, a diferencia de que otras personas lo asocian a lo colectivo, viste que también estaba bueno, Sí. ¿no? Sí, porque yo estaba pensando, ya nuestros oyentes deben estar esperando el momento en el que yo te pregunto, Fabi, ¿vos tomás mate? Viste Sí, que sí. siempre te hago como una especie de mini entrevista. Sí, tomo mate y tomo a la mañana. Mira, Por eso me mate. preguntaba, ¿qué sentís vos, no, con el mate? Por ejemplo, ese mate, el de la mañana, ¿qué es para vos? ¿Es lo que te da energía, te levanta, ¿no? ¿Qué es? No. ¿O es una compañía? No, mira, yo voy a decir la verdad. Sí. Yo empecé a tomar mate cuando empecé a trabajar en el Estado. Mira. Hace ya varios años. Mira. Cuando me volví de una empleada estatal, Sí, empecé a tomar mate, mirá. Sí, hace ya varios años, pero no tantos para los que tengo, Sí, quiero sí, decir. sí, ya sí. de grande. No soy una matera de toda la vida, soy Mirá. una cafetera. Ah. Una fuerte vieja cafetera. A mí me gustan las dos cosas, la A mí verdad. también. Entonces yo me despierto con café. Mirá. El mate es como un gustito que me doy de media mañana. Mirá, o sea, que es algo que es Y de media tarde. Está bueno. Claro. ¿Sabes que a mí me llama la atención? ¿Viste? Porque el mate, como el café, es algo que te levanta, que te despierta, lo mismo que meditar. Si te pones a meditar, mucha gente que escucha La Inquietud dice que medita escuchando nuestro programa, que se ponen a caminar, o que saben ellos, ustedes deben saber, los que meditan, que no se puede meditar de noche porque te genera una potencia tan grande que después no te podés dormir. Y a mí me llamaba la atención que mi familia, donde era una familia muy grande, nosotros veíamos películas a la noche. Me tengo ese recuerdo de estar acostados todos en la cama familiar, la familia grande, que excedía al mamá-papá, sino que era mamá, papá, mi tía, que también vivía con nosotros. ¿Viste esas familias tribus? Mi primo más grande que era con mi hermano, y todos tomábamos mate. ¿Viste? Todos nos sentábamos a tomar mate, tomábamos mate a las 11 de la noche. ¿Entendés? Después de ver El rico y el pobre, que era una serie que seguía mi mamá y seguíamos todos con ella, ¿no? El hombre que eran dos hermanos que se desencontraban y que estaban siempre en una situación conflictiva, uno rico y uno pobre, o veíamos El fugitivo. Y después de ver eso a la noche, me acuerdo que en el momento que lo estábamos viendo y ya habíamos cenado, mi tía iba y hacía un mate. ¿Viste? Eso me parece espectacular, la gente que toma mate de noche me genera mucha admiración y lo voy a decir envidia porque yo no podría tomar mate de noche, me da mucha taquicardia, me Por encanta. eso. Pero mira, para mí el mate, bueno, son mis abuelos, obviamente todos tenemos así nuestros recuerdos Sí, familiares, sí. Mis abuelos todos entrerrianos, bueno, en realidad menos uno, mi abuelo brasileño, Mirá, tengo un abuelo paulista. mi mamá entrerriana. Todos mis abuelos, menos uno entrerrianos, y el mate para mí son mis abuelos, sí, por supuesto, desayunando mate, tomando mate desde las 5 de la mañana, siempre. Mi abuelo tomaba el mate de una manera bastante particular, supongo que no tan especial, muchos deben compartir, que es que se metía un terrón de azúcar en la boca, en un costado, como si estuviera mascando coca, pero no, Sí, un terrón sí, de azúcar, iba tomando el mate y el terrón de azúcar se le iba diluyendo. Espectacular.
Muy particular, no lo escuché nunca ¿En eso. serio? No, sí sé que también muchas formas de tomar mate, por ejemplo, mi tía, Teresa, que fue como una mamá para mí, ella cortaba la naranja, viste la cáscara de la naranja, y después esa cáscara de naranja la metía en el mate, o sea que el mate se acompañaba, se saborizaba, para decirlo de alguna manera, con cáscara de naranja. Creo que hay hierbas que se venden saborizadas. Ahora sí, en esa época me parece que todavía no había, Sí. salvo que cada uno la mezclara con otras hierbitas. ¿Hierbitas? Hierbitas, Sí. no, hierbitas, no sé. Y sí me acuerdo también que es algo para mí, un recuerdo de infancia absoluto, es que mis abuelos cuando yo iba a dormir a la casa me daban de tomar el mate de leche. Sí, mate de El leche. mate de leche tomé de en la que soy- casa de no mis tomé de que soy abuelos. chico, muy rico debe ser eso, Me ¿no? encantaba. Sí, y tenés ese recuerdo medio proustiano, que es la casa de El tus mate abuelos. de leche en la casa de mis abuelos. Y después pensá también esta cosa de que el mate lo puede tomar la gente de cualquier registro, es una bebida popular que puede atravesar todas las capas, pero ese verso del tango, ¿no? El mate, la yerba de ayer secándose al sol para poder recuperarla y volver a tomar, ¿no? Me imagino en estados de carencia, pero que no te puede faltar el mate, porque el mate es una bebida existencialista, ¿viste? Tiene algo de esa potencia, ¿no? de la existencia, y aparte se da también, no necesita tantas cosas, ¿viste? Eso también decía Evelot cuando... ¿Te paso un mate? Dale, gracias. Ahí estamos atravesando. Les cuento a todos, me está pasando un mate Marina, la estoy agarrando. Un mate pospandémico. Un mate pospandémico. Lo que pensaba era que el mate también tiene esto de que se puede hacer con nada, Marina, ¿viste? La gente que fue a poblar el desierto decía que tenía esa singularidad. Tenías la yerba, tenías un utensilio menor, calentabas el agua, bajabas y tenías mate en un minuto. Inclusive si había momentos largos en el desierto en los que no podías comer porque no había casa o por lo que pasaba, el mate trabajaba también de alguna manera llenándote el estómago, ¿viste? Por supuesto. Bueno, ¿y el mate cocido? Sí, no, bueno, ni hablar, claro, total. Y es una bebida riquísima también. Yo no lo tomo hace un montón, te digo. Yo tomo mucho mate cocido. ¿Y en qué lo tomas? ¿Con desayuno? Todo el tiempo. Me gusta mucho tomar cosas. Lo estoy viendo, Ahora sale. lo estoy viendo. Sale en titular, me gusta mucho Tomar tomar cosas. Te cuento una cosa, hay un libro hermoso, ¿no? Al borde de la boca, que es un libro, se llama 10 intuiciones en torno al mate, que es de Carmen Cáceres, y la vamos a tener entrevistada en un minuto. Es un libro que a mí me fascinó. Mirá. Es muy lindo, es un estudio sociológico, político, un estudio técnico, pero también un estudio poético, ¿viste? Sobre el mate. Es como, casi te diría como un poema de Francis Ponge sobre el mate, tomado desde todos los lugares. Tomar el mate, tomado de todos los lugares, y después de que lees el libro de ella, cuando volvés a agarrar el mate tiene otra connotación, tiene otra vida. Es como, ¿viste? Es como si el libro le pusiera algo, ¿viste? Como si el libro lo corriera el mate, o sea, lo analiza, lo corriera del lugar que tiene y lo revivificara. Mirá, qué lindo. Así que cuando volvamos, si te parece, ¿A dónde vamos? vamos a escuchar Las Mañanas de Marcelo Filippo. ¿Qué te parece? Y a donde vamos necesitamos mate. Sí, claro. Vamos. Vamos. ¿Qué tienen las mañanas que me traen tu fragancia? ¿Qué tiene Plaza Francia sin ella y su mirada? Porque escribo en invierno, solo duermo en otoño, porque robé tu aliento y ni así estoy contento cuando nos recordamos que hubo en la botella, cuando la veo tan bella como una rima fácil, ya olvidada mi huella, marcada en tu vereda, ya sabiendo el final, sin soltarte por fin. Locos de frío y contentos, en la lluvia helada, locos salidos de un cuento del que seguramente nunca leímos nada.
tormento, cantando en tu cuerpo todas las melodías que se llevó el viento. Locos de frío y contento, en la lluvia helada, locos salidos de un cuento del que seguramente nunca leímos nada. Hola. Hola, buenas. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Acá te hablan Marina y Fabián y Marina de La Inquietud. ¿Cómo estás, Carmen? Qué alegría Hola. tenerte acá, que puedas hablar con nosotros, la verdad. Dale, muchas gracias por invitarme, la verdad, porque es muy interesante el programa. Lo venía escuchando así cuando puedo, y cuando me avisó Karina que me iban a llamar, dije, ay, qué lindo charlar con ellos. Qué bueno, escuchame, ¿lo escuchás tomando mate? No, porque lo escucho manejando cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, y ahí no puedo tomar mate. Esa es una de las cosas que hay que decirle a toda la gente, porque a veces veo eso, no tomen mate mientras manejen, ni le den mate al que está al lado, porque a veces pasa eso, ¿viste? No. Te pasan Sí, un mate, ahí, sí, cuando muy te pones peligroso. a investigar, Muy peligroso. exacto, hay como estadísticas de accidente con estas cosas. No, para mí es un programón salir a la ruta el otro día, el domingo. Pero no se puede, pero no no se se puede, puede. no, Ah, muy no, no se peligroso, puede. muy peligroso, sí. No lo hagan No se nunca puede más. no se puede si estás conduciendo. Sí, No, sí. pero que te ceben tampoco se puede. El que conduce no puede, el que conduce solamente puede conducir. Ok. O sea, Eh. supuestamente, si al que conduce lo ven tomando mate, le podrían poner una multa. por ahí. Sí. No. Para mí es un programón, pero, por ejemplo, el otro día que me fui con mi hijo al campo el domingo, preparamos el mate, todo para el viaje, pero no lo pudimos cebar y nos dimos cuenta que no daba. No daba. No. Te hago una pregunta. ¿Cómo surgió el libro? El libro me parece, le estaba contando a Marina, el libro me parece hermoso, Al borde de la boca, ¿no? Me parece que, bueno, es un poco un ensayo. Yo no sé si conoces a Francis Ponge, que es un poeta francés que de alguna manera trabaja sobre determinadas cosas y las sobre objetos, situaciones, lo que sea, la lluvia, un caracol, una jarra, y la rodea de un montón de intuiciones en torno a eso y lo convierte en otra cosa. Yo creo que ¿En género de ensayo o en poema? es que es tanto un poema como un ensayo. Yo tengo la teoría de que es una reencarnación de Montaigne y Francis Ponge, y pienso que tu libro tiene eso, ¿viste? Lo podés leer como historia sociológica, lo podés leer como una investigación política, ¿no? El mate también es político, es un brebaje político en algunos casos. Es una bebida que a veces me parece existencialista, le decía recién a Marina. Y también tiene poesía, la poesía de la mujer o del hombre que miran a un punto fijo mientras toman mate. ¿Qué piensan ahí, no? Siempre teniendo en cuenta que el pensamiento a veces puede ser dolor y el mate lo puede curar, ¿no? ¿Cómo empezó el libro este? ¿Cómo empezaste? Empecé un poco por el lado de... Bueno, yo estaba afuera, pasé muchos años afuera, viviendo en España y qué sé yo, y obviamente el mate era como buscar yerba, hacerte de las cosas del mate para tomarlo todos los días, era como un tema. Tengo que ir a buscar yerba a tal barrio, no era que bajabas abajo y lo comprabas. Entonces eso me hizo empezar a pensar un poco en el mate, porque se me volvía cada vez más indispensable, ¿sabes? Como en la distancia dejó de ser algo cotidiano invisible para volverse como un tema en mi cabeza, conseguir la yerba o conseguir otra bombilla, lo que sea. Y de ahí empecé como a observar un poco cómo estaba representado. Por ahí yo vivía en Madrid y en la Reina Sofía hay varios cuadros de pintores uruguayos que tienen escenas con mate o más abstractos. Y decía, bueno, sí, ok, pero como que ahí no está lo que a mí me pasa cuando tomo mate, ¿no? Como que no sentía representada mi experiencia del mate y esta necesidad de tomarlo todos los días. Y cuando empezaba a buscar cosas, empecé a buscar material, bueno, me encontré con, obviamente, la obra monumental de Amaro Villanueva, escritor correntino, que escribió los libros más importantes que tienen que ver como con la historia de los utensilios y toda el lunfardo en torno al mate y todo lo que tiene que ver con cómo culturalmente fuimos cargando a las palabras, ¿no? Yo creo que a vos que sos poeta y a vos también, Marina, por ahí si les interesa el tema, el trabajo que hace él con las palabras en torno al mate es delicioso. Pero
se queda en el borde de la boca, Amaro. Así surgió también el título, porque yo decía, él hace todo ese análisis hasta que el mate entra. Y cuando vos tomás mate, ¿qué sentís? ¿Qué pasa? Leí el libro del té, que cita la Iseca, en ese parrafito que pongo al principio. El párrafo de la Iseca es extraordinario. Es extraordinario. Yo cuando leí eso en el Jardín de las Máquinas Parlantes dije, esto es lo que yo siento. Fue la primera vez que yo decía, mira, acá alguien está hablando de cómo yo, no como yo, Carmen, toma mate, sino como veo que toma mate mis hermanas, mis amigas, mis padres. ¿Viste? Después lo vamos a leer, después más tarde lo vamos a leer. Es extraordinario. Sí, y así surgió un poco como buscando pensar un poco qué me pasaba a mí, qué nos pasaba a todos, y ese gran agujero que había en la representación de la cultura, ¿viste? En la publicidad, en el cine, ¿viste? Había como grandes agujeros que el mate representaba algo que no era lo que yo veía a mi alrededor. Entonces vi ahí como un gap y digo eso, pero surgió sobre todo por yo creo que por extrañar un poco. Por extrañar. Vos sabés que habitar un lugar. Sabés que a mí me impactó cuando empecé a leer literatura, eso a los 11, que leía más seguido y todo, que en la novela Rayuela de Cortázar los personajes tomaran mate. ¿Viste? Eso que aparentemente no sería literario, a mí me pareció como una innovación de Cortázar. ¿Viste? Que se pasan mate, toman mate en Francia, en París. Bueno, un poco como te pasaba a vos en España. Esos expatriados que están en París, ¿no? El Club de la Serpiente, se la pasaban charlando y cebando y tomando mate, ¿viste? Hasta ese momento no había sido, por ahí, no sé cómo pasa en el género negro, en el policial, que el tipo que fuma bajo la lluvia es como toda una retórica del policial, ¿viste? El gabán y todo. Y hasta ese momento tomar mate y charlar y tomar mate no formaba parte de algo, entre comillas, literario, y Cortázar lo pone por primera vez. Sí, él habla, creo que él es el que habla de la respiración del argentino, ¿no? Como que el mate marca la respiración del argentino, algo así. No me la acuerdo tal cual, pero estaba bien esa idea. Carmen, sí, él lo hace más cotidiano, eso está bueno, porque en ese momento acá lo que se representaba era como que tomaban mate los viejos, ¿no? En el 60, 70, yo lo pongo ahí en el libro, como que las películas, la gente joven aparece tomando café o Coca-Cola, ¿viste? No quiere aparecer tomando mate. Tal cual, eso es lo que un poco comentábamos hace un rato, ¿no? Que para mí el mate eran mis abuelos de Entre Ríos. Te quería preguntar eso, que cuando empezaste a ver las representaciones visuales de las pinturas, como los uruguayos pintaban el mate, y que decís, no representaban o no decían lo que a mí me pasaba con el mate, eso. ¿Qué es lo que a vos te pasaba con el mate? En el libro es un poco loco porque yo soy una lectora amateur de filosofía y en el libro como que hay una segunda parte del libro que no tiene nada que ver con la historia ni la representación, es un poco una experiencia, si querés, más fenomenológica, más como de eso, ¿qué te pasa a vos? Y hay mucha descripción sensorial, pero también hay una parte muy bonita que descubrí escribiendo el libro, que cuando empezás a leer cómo lo representan las mujeres, ahí cambia un poquito la representación, porque ya no es tanto el valor estoico de tomar el mate, porque en el mate somos amigos, en el mate somos pares, en el mate, sino que hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, con el cuerpo. Desde, no sé, tomar mate para ir al baño, que hacen, cuando consulto con un montón de gente alrededor, mucha gente me dice, yo tomo mate en la mañana para ir al baño. Sí, es una cosa tan sencilla como esa. Y también hay una parte que tiene que ver con una especie de reflexión. Lo que yo intuyo un poco es que el mate te obliga a habitar el espacio en el que estás, porque no es muy fácil de mover, por eso que vos decías, Marina, del auto, que los utensilios se caen, que te quemás, o sea, es una bebida, una infusión que te obliga a estar un poco quieto. Incluso vos podés tomar en un camión si sos repartidor mate, pero en el momento en el que tomás mate, en ese momento que estás absorbiendo el mate, te vas un poco para adentro y te obliga como a amigarte un poco con el entorno. Esa es un poco la intuición final, digamos. No quiero repetir las frases del libro, pero a mí lo que me ha pasado es un poco eso. Yo necesito, aunque esté trabajando, porque miles de veces estás tomando mate mientras estás con la computadora, no es que uno se sienta a otear el infinito del pampeano cuando toma mate, pero sí es cierto que hay un momento en el que el ritmo del mate te obliga como a volver a tu cuerpo. Es casi como si fuera una meditación física, ¿viste? Volver como a una cosa rítmica, una cosa armoniosa hacia adentro. Y un poco eso es lo que descubrí, no era una premisa que yo tuviera antes de escribirlo. Claro. Como después de mucho leer como filosofía y cosas que tuvieran que ver con ese tipo de fenómenos, dije, claro, no es zen, en los términos por ahí en que querría la Iseca que lo fuera, pero sí hay algo como de construirte una muralla que te proteja un poquito.
No te No importa que estés en el camión o que estés en la computadora, o que seas un médico que entre paciente y paciente se clava un mate, digamos. En ese momento es como que volvés a vos. Es muy lindo Eso eso. es muy un poco lindo, Es muy- hermoso eso que muy decís. hermoso Sí, que sí, decís. sí. Que te ancla en el momento. Que te- Exacto, sí, es- exacto. En ese Ya hay sentido, un presente, en ese ¿viste? sentido sería puro presente, ¿no? Sí. Como el zen, ¿no? Como, ¿no? Una cosa así, Sí, sí. medio meditativo. Sí, además esto tiene algo muy bonito el mate, a diferencia de otras infusiones como el café, que es rítmico y es continuo en el tiempo, es una experiencia de duración. Por lo menos, o sea, la primera medida la da el termo, ¿no? Que, no sé, 75 mililitros de agua, 1 litro, Sí. lo que sea. Pero eso se va repartiendo en cebadas, que a su vez se van repartiendo en sorbitos. Sí. Entonces hay como un ritmo, ¿no? Como una performance ahí de salir y volver, salir y volver. Mira, y Carmen, bueno, no tengas miedo de repetir algo que ya decís en el libro, porque seguro eso va a conquistar a muchos lectores. sí, escuchas nuestros que se van a ir corriendo a comprarte. Pero esta idea que tiró Fabián al principio del mate, que el mate es político, que a veces eso parece que banaliza, ¿no? Como, bueno, ahora todo es político. ¿La pueden desarrollar un poquito? Me interesa muchísimo. ¿Voy yo, Fabián, o querés contar No, vos? Vos, te tenemos a vos. Sí. No, porque a veces me interesa ver cómo la leen, es re loco cómo la gente asimila esas cosas. Bueno, básicamente tiene que ver con dos cosas, la historia y la representación de la historia. Son como dos instancias distintas. Y en la historia, en mi propuesta, que me encantaría que alguien me diga que estoy equivocada, porque hay como muy poco estudio de esto, eso es lo que yo más me quejo, si querés. Es como que hablamos del mate en términos industriales, o qué sé yo, trabajo infantil, ponele, que es terrible y sigue existiendo, pero también hay una parte política que tiene que ver con la historia, con un borrado de la historia como muy marcado, que tiene que ver, sobre todo, en el siglo XVIII está súper documentado que las clases altas, porteñas, cordobesas, tenían 2 cebadoras, una para el mate dulce y una para el mate amargo. El mate era una cosa súper lujosa y de hecho a finales del 19 y principios del 20 se hacían mates de porcelana en Alemania y se importaban a Argentina cuando Argentina era un país muy rico, para que vean la demanda que había, que se producían en Europa y se compraban acá. O sea, era una locura. No se puede creer, un objeto de lujo no total. se puede creer. Algún ejemplar de esos puede que haya todavía en el Museo de Bellas Artes, porque hay una exposición de mates, pero de la platería, y hay alguno de estos angelitos de porcelana alemán. Ahí nos agarró la pandemia, digamos, ¿cómo se llama? La fiebre amarilla. La gripe. Sí. Uh-huh. Y el mate ahí se vuelve algo para adentro, porque claro, estaban todas las teorías higienistas y qué sé yo. Entonces ahí el tomar mate afuera y compartirlo se vuelve un poco grasa, una cosa de mal gusto. Porque lo que estaba bien era que lo hiciéramos adentro y ya no compartiendo con cualquier invitado el mate. Al invitado ya habían llegado los ingleses, habían traído el té, lo habían posicionado como algo de élite, y entonces ya lo que estaba bien era tomar un té, no tomar un mate y tener cebadoras para el dulce y el salado. Eso va creando como una historia del mate con relacionado a valores que tienen que ver con clases sociales más bajas, que tienen mal gusto, que lo comparten en público. Aunque no lo admitamos, eso se instaló un poco a principios de siglo. Tanto es así que yo pongo ahí la cita de un periodista brasilero que viene y dice: en Buenos Aires, estamos hablando, ponele, en 1920, en Buenos Aires el mate está recluido a las casas, lo cual es muy contradictorio porque en las grandes joyerías se venden matas de plata. Claro. Y es muy loco esto porque durante todo el siglo XX no paró de aumentar el consumo de mate en nuestro país y de producción, o sea, creció, pero vos miras la televisión, el cine, qué sé yo, y todo el mate está relacionado a viejos o a campo, como si nadie joven, nadie urbano, ningún ingeniero, ningún, no sé, empresario tomara mate. No, eso sucedía dentro de casa, porque había quedado la estirpe del mal gusto de tomarlo en público. Ahora es otra la historia, porque ahora post pandemia, con todo este mundo como más de diseño y qué sé yo, se está reviviendo y todos los futbolistas como están tomando mate, bueno, hay como otra movida. Pero bueno, hay una parte que tiene que ver política con la representación de todo esto, y la que te decía de la historia es que tiene que ver que cuando, allá por el siglo XIX, cuando este país se empieza a formar como tal, el mate se empieza a valorizar como lo que nos define frente a los otros. Porque cuando se buscan valores locales que nos definan como pueblo, el mate surge como uno de los principales. Entonces se empieza a representar pictóricamente, por ejemplo. Los grandes estancieros hacían retratos con un mate en mano.
Pero todo eso olvida la historia, y es que el mate no es pampeano. El mate no nació en un fogón con un ñandú. El mate viene del pueblo originario guaraní. Guaraní, que claro, es una claro. Claro, que es una Claro. región que no es argentina, es Claro. argentina, paraguaya y Paraguaya, brasilera. sí, cuando era en otro, con de otro cruce geográfico, otra cosa. Exacto. O sea, Exacto. el mate Entonces, surge de eso cruces, ¿no? Eso también es hermoso. Exacto. De hecho, la palabra mate es una palabra quechua. No Claro, es guaraní total. siquiera. Ni siquiera es guaraní, total. Y Entonces, otra de las aristas de lo político tiene que ver con que incluso en el nivel del lenguaje decidimos olvidar su origen, borrarlo y borrar todo lo que tiene que ver con otras culturas. De hecho, la producción de yerba mate la ha sostenido durante 200 años aquí en Misiones los colonos que son inmigrantes europeos, por ejemplo. ¿Sabés, Carmen, que Marina me decía, yo me había olvidado, pero es verdad, me decía, ¿cómo andás del mate? Y era la cabeza, ¿viste? También mirá cómo fue pasando en el lenguaje, ¿no? Que el mate, sí, se le dice al mate a la cabeza, cómo estás pensando, ¿no? Como formaba parte de un coloquialismo, ¿no? Como el mate en un Sí, en lugar... el tango aparece un montón eso. Sí, y también le decía esta cosa de las clases sociales en términos de que la yerba de ayer secándose al sol para recuperarla porque la gente no tenía dinero y tenía que volver a tomar el mate. Claro. Y es una imagen muy potente aparte, ¿no? Ahí yo cito ahí en la peli, ahí en el libro, una peli de Marcelo Con y Duprat, de Con y Duprat, perdón, que Sí. se llama el hombre de al lado. Sí, ¿Se acuerdan de esa peli? sí, me Sí, acuerdo, sí, sí, sí. que aparece en la pared, Bueno. ¿no? El vecino demoníaco. Claro, está como el super snob y el vecino que parece un grasa, pero que en realidad es el único que quiere como solucionar el problema amistosamente y lo invita a su vecino a tomar mate y le da mate en una pezuña. Sí, Es una cosa que es sí, una costumbre sí. muy arraigada. Y ahí ves como esta lucha del mate del otro, que no es mi mate, es un mate grasa o feo, ¿no? Sí. También me acuerdo... Entonces- perdón, disculpa. No, y ahí está como también otra arista de lo político hoy que tiene que ver con la estetización del mate y con lo que sigue siendo el buen gusto o no del mate, ¿no? O sea, como que está como símbolo nacional, está atravesado por toda la historia, así como de todos nuestros conflictos, digamos. Bueno, Eduardo Duhalde dicen, ¿no? Que él quería mantener la temperatura, tenía una persona que era la encargada de mantener la temperatura exacta del mate que él tomaba, y eso para mí es una forma de ejercer el poder, ¿no? Demostrar Claro. qué tipo de poder tenés, ¿no? Bueno, Y- los cebadores de los que hablaba de los que hablaba hace ella, un rato. es que me hizo Sí, acordar de eso, ¿viste? sí, sí, me hizo sí. acordar de eso, ¿no? Como, bueno, mira, alguien que quiere mantener el determinado nivel de temperatura y tiene una persona a la que está ahí ocupada para que el mate tenga siempre el mismo tipo de temperatura, que no puede bajar. Yo creo, Claro. me acordaba de esa película, no sé si estoy en lo cierto, pero que tienen como un nivel de confianza con la empleada doméstica que dice que en un momento creo que comparten el mate, como fingiendo que no hubiera, digamos, división de Claro. De hecho, en esa escena O diferencia social Treasure ahí. Wood se ve obligado a aceptar el mate del vecino, aunque le parezca atroz, porque él no se puede permitir admitirse, que le da asco. Claro. Entonces es muy interesante porque hay una parte que yo, como que llegó un momento de, bueno, el mate en grupo, ¿qué es el mate en grupo? ¿Qué estamos compartiendo realmente? Ujú. Además hay una particularidad muy bonita de los mates en grupos que casi siempre no son de la amistad cándida, casi siempre son como un poco de debate, como que eso es lo que está bonito del mate también. Eso que vos decís... Como dice Damián Ríos en un poema, dice, tomar mate juntos es estar solos pero acompañados, ¿no? Sí. O algo así. Eso que vos contás una vez de esta cosa del debate y de todo, una vez nosotros, yo tenía una casa muy grande, o sea, muy pobre, pero muy grande, con patios, y sacamos todos los colchones a dormir ahí, ¿viste? Y veíamos desde el patio un edificio de enfrente, el piso de arriba, ¿viste? Porque mirabas las estrellas y toda la familia durmiendo, parecía como una especie de ilustración de Rodin, pero sobre, ¿viste? En vez de de Rodin, del pintor amigo de Picasso, es Marina, el pintor de Picasso que pintaba mujeres ¿viste? En la Polinesia, no me acuerdo, bueno. Gauguin. Me confundí Sí, Gauguin con Gauguin. Gauguin. Parecíamos como un cuadro de Gauguin o un poema Sí. de Paul Verlaine, todos tirados así. Y de golpe escuchamos 2 tiros en el edificio de enfrente, se escucharon tiros, y nos paramos todos en el medio de la noche, que estábamos durmiendo como si fuéramos suricatas. Y salimos a la calle, salió todo el barrio a la calle para ver qué había pasado. Y se había suicidado un señor que se llamaba Roberto, ¿viste? Y la gente lo que hizo,
para sostener eso que estaba pasando y toda esa situación extraña a la 1 de la mañana fue sacar el mate a la calle. Sacaban las pavas y tomaban mate y debatían qué había pasado. Y el mate era como un compañero. Claro, porque el mate, dar un mate es hacer callar también. Mirá. Mira, eso nunca lo había pensado. Es claro, excelente. Es excelente. Claro, pero no tanto porque quieras callar al otro, sino porque el otro se predispone a la escucha. Total. Y ese es el pacto que hay. Cuando vos te vas a la casa de alguien a tomar mate, hay un pacto tácito, que es que nos vamos a escuchar. Sí. Podemos hablar pelotudeces, pero yo no voy a callar cuando vos me des el mate. Quiero decir que yo te voy a escuchar. Total, es el momento en que callar, que le das a alguien algo para que tome, pero también para que te escuche. Carmen, hay un dato fundamental que es que vos sos misionera, sos de Misiones, Posadas. Sí. ¿De Posadas sos o de dónde? Sí, soy de Posadas y ahora después de 22 años volví a Posadas, pandemia y cosas de aparte. Fue bastante loco, por suerte ya había escrito el libro porque yo creo que viviendo acá no hubiese podido. Te lo tiro porque, bueno, obviamente es un lugar de producción de yerba mate o yerba para mate muy central y no sé si eso tuvo que ver en tu crianza, en cómo te rodeaste del consumo de mate o por ahí nada que ver, pero bueno, la gente va ahí a Misiones a comprar yerbas buenas. En todos los sentidos. Sí. Supongo que sí, sería una ingenuidad decirte que no. Particularmente acá hay mucho dinero de la yerba mate, no tanto en Posadas, Reina Pos, pero en partes del interior de la provincia, digamos, los productores. Acá se cultiva el 90% de la yerba del mundo, el cultivo, no todo el envase ni la producción de la yerba, pero lo que es la ilex, que es la planta, está acá. Yo nunca tuve relación mucho con todo eso, pero bueno, claro, supongo que sí, que está en el aire y que tiene que ver. No sé hasta cuándo, pero bueno, sí, seguramente algo tendrá que ver y algo de la saudade de escribir este libro cuando estaba afuera pasa por ahí. Yo pienso que es el libro que escribiste, bueno, es el libro de una poeta, pero te quiero preguntar una cosa de alguien técnica, una cosa técnica que es uno de los problemas que tengo con el mate, que es cuando se tapa la bombilla. Tengo 5 bombillas y tengo una amiga, mi amiga Cecilia, que me dice siempre tenés que ponerla como a calentar con, no sé con qué, me dice, como algo que te pones también con una paz, como que lo tenés que curar a la bombilla. ¿Es así eso para que la bombilla se destape? Yo soy cero, viste que yo en el libro todo el tiempo intento decir que el mate de cada uno es válido y que no hay un mate. No hay un mate así, total. Hay mucha gente que te dice, el agua tiene que estar a 80, tenés que poner en perpendicular la yerba. Yo detesto todo eso, porque el mate bueno es el que a vos te sirve. El que a vos te gusta. Pero la bombilla que se te tapa, no... a ver, vamos a hablar de cosas técnicas. Sí, sí. Se te tapa cuando no está en el recipiente, o sea, está fuera tapada. No, o sea, cuando ¿viste? Da la impresión de que, o sea, yo la soplo como si fuera, viste, una quena, la pruebo por todos lados, la pongo y cuando estás tomando se te empieza a tapar. Tengo varias y las voy cambiando, ¿viste? Claro, no, para mí es que la tenés que poner bien donde está la yerba y no si la vas haciendo a poquito al mate es más improbable que se te tape, porque tiene que ver algo como con cómo se va hinchando la hoja que después se tapa. Ah, mirá, o sea que la hoja no es el polvo lo que la tapa. No. Yo diría que no, pero no quiero como opinar mucho de eso. No, pero es tuyo, es lo que vos, es tu experiencia, no es claro, un valor matemático universal, es simplemente lo que vos decís. No, pero yo lo aclaro porque hay gente que lo hace, ¿viste? Sí, como frente al mate somos todos iguales y tipo esas cosas que están un poco de moda circulando que no me caben mucho. No, y aparte me gusta que de tu libro tiene ese tono porque vos no ponés 10 verdades, vos decís 10 intuiciones en torno al mate, ¿no? Que habla un poco de esta situación donde vos te ponés que es esto, es la intuición que yo tengo, pero no es una verdad, una cosa medio de la autoayuda, ¿viste? Esto tiene que ser así, ¿no? Claro, sí, además es muy fácil con algo que supuestamente para todos significa lo mismo, pues se supone que el mate es para todos lo mismo, y todos somos iguales y nos une como argentinos cuando no estoy de acuerdo, pero
viste, a vos te jode la bombilla tapada, sacás, pones otra y te da igual, seguís. Sí, ¿Entendés? total, Ahí se total. vería. Sí. Claro. Total. Pero si te funciona afuera y no te funciona adentro, yo creo que hay un problema con lo que están volviendo esa bombilla. Ahí hay algo con las hojas que las tenés que preparar un poco más. ¿Mate de metal o mate o el mate curado de mate de Yo cerámica, soy del mate de curado, metal? ¿ves? Ahí hay algo de misionera probablemente. Mate curado, o sea que es de como Sí, me que encanta, además me encanta curar mate. De calabaza. de calabaza, ¿no? Sí, señora, sí. Si ves un mate de metal decís que grasa, te quemás. Un pedo, Y no. uno de cerámica y uno de cerámica. No, ella no juzga, ya no lo dijo. juzga, claro, ¿no? No, yo no jugo. Hay cosas que no puedo tomar. Una de mis abuelas tomaba mate de leche, por ejemplo. Ah, eso conté yo hace un Contaba rato. A María le encantaba porque se lo daban en la casa de la abuela. Mi abuela, ¿no? Tu abuela. claro, Era de como chiquita un me- momento Prus. Claro. No, es que eso es otra, viste que la representación es, el mate es uno, masculino, amargo, viril. Sí. Punto. Sí. Todo lo que sea, por ejemplo, ya en el siglo XIX se decía que el mate dulce era cosa de mujeres, o sea, cuando no era cierto, porque Total, no. había para una nada. cebadora de mate dulce, había Rosas, creo que le gustaba el mate dulce, como que... Pero bueno. Sí. Y había un montón de variedades de mate y hoy por hoy se representa un único mate, que es re loco, porque Sergio Chase, cuando yo le mandé el libro para que me ayudara Ay, qué con lindo. unas cosas, que me hizo una lectura buenísima, y una de las cosas que me dijo es, tu libro tiene violencia intelectual, como criticándomelo, me dijo, Carmen, tu libro tiene violencia intelectual, y me encantó, porque él me decía que yo tenía que bajar el tono, y de hecho lo bajé un montón gracias a él. Se ve que yo era más combativa con algunas cosas. Y bueno, y ahí él me dijo, ¿por qué no pones, por ejemplo, el mate de porcelana? Yo tomo mate de porcelana, como que se sintió re afuera. Mirá, Un poquito mirá. más. Carmen, y vos que viviste mucho tiempo afuera, bueno, en Madrid están bastante acostumbrados a vernos a los argentinos Sí. tomando mate, pero esta cosa del extranjero que nos ve tomando mate y piensa que nos estamos drogando, ¿lo viviste alguna vez? Drogando ya no, porque ya se está gentrificando bastante el mate, en el sentido de que ponele en Estados Unidos, vos te vas a Nueva York a un supermercado y hay bebidas de mate, que no son mates, sino que son bebidas energizantes a base de mate, y en Alemania también, y además en Alemania les va re bien, como bebida de mate con sabor a limón, ¿entendés? Como una Coca-Cola con sabor a limón hecha de mate. Yo ya no creo que crean que nos estamos drogando, sí creo que les da asco y que no pueden entender. Y justamente hay todo un capitulito que hago sobre el asco porque me parece fundamental lo de compartir la bombilla. Uh-huh. La saliva es como una cosa ritual también emparentada con los budistas, porque los budistas compartían en la taza de té. Sí, de la total. misma taza. Total, la misma taza los budistas. Y uno de los riesgos que corremos ahora, que esto se está como... Bueno, que corremos el riesgo básicamente de que se vuelva como en Siria. Siria es el primer importador de yerba mate del mundo. Los sirios toman muchísimo mate. Lo que pasa que eso no lo sabía para nada. Eso para me parece, nada. eso me parece una... ¿Ah, no? No, nunca lo hubiese perdón, pensado. No, Increíble. no sabía. Sí, es re loco porque es muy loco. El mate viaja con nostálgicos, eso es así. O sea, los llevamos los argentinos, los uruguayos, los brasileros, los chilenos los llevamos y a veces prende. En el caso de los sirios lo que pasó es que volvieron a finales de los años 80, 90, volvieron muchos sirios inmigrados en Argentina, volvieron a Siria y se expandió el consumo muchísimo, entonces la gente joven hoy toma mate y es re loco. Si ustedes ponen en internet, como hay videos, y hay un video que a mí me dejó como muy impactada, que eran unos soldados sirios que acababan de destruir un edificio y entran a los escombros, soldados, vestidos de soldados con armas, tomando mate. No se puede creer. No se puede creer, pero ellos lo que hacen, que yo creo que es lo que un poco se puede llegar a instalar acá post pandemia, es que comparten el termo. Claro. Cada uno tiene su vasito y su bombilla y lo que se pasa es el agua, Sí. que es interesante también eso. Estamos hablando con Carmen Cáceres, autora de Al borde de la boca, Intuiciones en torno al mate, un libro divino que publicó Fiordo Editorial. Recomendamos Es enfáticamente, buenísimo. es hermoso. Tomes o no tomes mate. Te quería decir una cosa, voy a decirte algo que se dice cuando alguien ya no quiere tomar más mate y vos le dedicás varias páginas a eso. Gracias. Gracias por esta comunicación, gracias. Es muy bonito. Fue muy cómo hermoso. se cierra el Sí, mate. es espectacular escucharte y el libro también, así que Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Carmen. Un un beso abrazo. grande. Abrazo grande.
canción solo para vos. Me acosté con un rencor que se transformó. Siempre vuelve el color del jacarandá. Por adentro ves brotar una realidad. Se va flotando en el aire. La velocidad ya es ancestral. Solo queda una parte. La otra mitad no aprendió a volar. Desarme este dolor para ver qué hay, esperándome allá atrás de la tempestad. Una vez más floreció el jacarandá, luz violeta de neón que nos ve pasar. Se va flotando en el aire. La velocidad ya es ancestral. Solo queda una parte. La otra mitad no aprendió a volar. Flotando en el aire, la velocidad ya es ancestral. Solo queda una parte, la otra mitad no aprendió a volar. Una vez más floreció el jacarandá, luz violeta de neón que nos ve pasar. Venimos de escuchar la otra mitad de Ainda Dúo. ¿Sabes que acá tengo el texto que estábamos hablando recién con Carmen, de Alberto Laiseca? Es una novela muy hermosa, la de Laiseca, se llama, a mí es la novela de Laiseca que más me gusta. Se llama El jardín de las máquinas parlantes. Me acuerdo que una vez Alberto me dijo que para él era la novela más autobiográfica que había escrito. Viste que él escribía como un realismo delirante, decía. Y él tenía toda una cultura esotérica, era un brujo, ¿no? Y tenía disputas con otros brujos. Y eso habla un poco el jardín de las máquinas parlantes. Pero mirá lo que dice con respecto al mate el personaje principal de esta novela. Y lo cita Carmen en el comienzo del libro. Al mate le debo mi obra. Si Suzuki y Okakura Kakuso hablan del té como una de las estéticas del zen, no veo por qué sería inoportuno escribir un tratado, el mate como disciplina zen del latinoamericano. Pero no como una ironía o un chiste, sino como algo absolutamente serio. ¿A cuántos habrá salvado el mate en épocas de miseria infinita? Es cosa de ver cómo ayuda a resistir, a conservar el equilibrio, la esperanza y a que no se pierda el centro. Sirve al solitario, pero también al ideal que es compartir. No hay cosa más linda que tomar mate con la mujer de uno. Maldito sea el que está compartiendo y no comprende. En su defecto, que sea con un amigo. El mate es más compañero que el vino, y digo mucho. El vino traiciona, como algunos hombres traicionan a sus mujeres, como algunas mujeres traicionan a los hombres que viven con ella. Pero el mate brinda y rodea escudos. Hermoso, ¿no? Hermoso. Hermoso, ¿no? Es un poema, ¿no? Es un fragmento que es... De Lai, sí. Sí, de Lai, ¿no? Me encanta el libro de Carmen porque está lleno de citas literarias. Todas, ¿viste? Sí. Es una gran lectora
Y aparte citas literarias de... Bueno, mira, pone una cosa que es hermosa, que es como yo casi... Esto podría ser un haiku de Bayo, pero es el mensú, un extracto muy pequeño de la canción de Ramón Ayala que hoy pusimos, ¿no? Sí, pero mira que dice: selva, noche, luna, pena en el yerbal. Ya está. Es un haiku, sí, ¿o no? Un haiku. Es la potencia que tiene eso que dice, ¿no? Y después cita a I. Acevedo, viste, como ampliando el marco de las generaciones. Tremendo. Y cita, yo supongo que debe ser un relato de I, que dice en un momento así: me siento un poco cansada, tomaré unos mates trascendentales. Late un corazón se llama. Late un corazón, sí, es divina. ¿No? Esta idea de tomar unos mates trascendentales para recuperarte espiritualmente, ¿no? Y después cita también a Jorge Luis Borges. Dice: tomar mate era para mí una manera de sentirme un criollo viejo. ¿Vos tenías algo ahí, no? ¿O querés que siga? Sí, yo también le traje poemas con mate. Sí. Bueno, en general lo que hago es cuando estamos trabajando un tema, pienso, ¿quién puede haber escrito algo sobre esto? Entonces pensé, por ejemplo, en Marie Guric, que dije, seguro que hay algo. En los poemas de la escuela de Marie hay un mate. Y pensé también en Martín Rodríguez, que tiene las escenas de familia. De familia. Dije, sí. ahí tiene que haber un mate de leche. Y si no encontré mate de leche, pero Martín, si estás escuchando, es obvio que el mate de leche es tuyo para el poema. Si no lo escribí, tenés que publicar un libro que se llame Mate de leche. Es evidente. Total. Encontré en cambio este poema que se llama Canción de los Salesianos. Mirá. Madre, vuelvo a la cocina a mirarte. Estás de espaldas. Vuelvo a cobrarme una deuda. La luz del sol infló la cocina de luz blanca y entonces no puedo verte. No puedo saber tu edad. ¿Estás vieja? ¿Estás muerta? Pero yo sé mi edad. Tengo la edad del que creyó estar muerto hasta que sintió que su respiración era extraña. Era una fuerza desconocida que venía, no se sabe de dónde. ¿De dónde viene esa fuerza? Estoy seguro que no viene de vos, pero que sabés de dónde viene. ¿Para quién estás cocinando? Mirá que no me quedo a comer. Los muchachos están esperando afuera, me esperan. Veníamos borrachos caminando y cantando la canción de los salesianos. Y se me apareció en el camino la casa, mi casa. Los muchachos cantan la canción de los salesianos mientras estoy acá y vos estás de espalda pelando una cebolla. Por eso las lágrimas. Ellos cantan afuera ahora, los muchachos lo harán siempre. Ahora cantan más fuerte para tapar mis gritos. Es la última vez que vuelvo a esta cocina, madre, como vuelve la madera del árbol al mango del hacha, convertida en una materia útil y perfecta. Y recuerdo, madre, reuniste tus utensilios de plata, las copas de cristal, el mate labrado en oro. Los enterraste y no me enterraste a mí que valgo más que esos oros del Perú y toda esa mierda junta. Vuelvo y no te dignás a darte vuelta y besar mi calavera, mi fémur, mi talón que pisó carne mientras ardía. Las verdaderas madres agarran a sus hijos que vuelven de la guerra y los llevan al río. Los lavan, los secan, les ponen manteca en los talones, los derriten un poco bajo el sol tibio para transparentar los huesos, medir el calcio, pero ahora la luz me advierte que no estás, que la cocina está vacía, que no hay platos, que hace mucho que no hay nadie acá, que no hay música. Canten, muchachos, canten fuerte la canción. Entren cuando la cocina, cantando, y rompan todo. Qué lindo, hermoso. ¿Querés que nos vayamos con Cortázar? Dale. ¿Con Rayuela? Sí, Mirá claro. esto, Mari. Mi único diálogo verdadero es con este jarrito verde. Estudiaba el comportamiento extraordinario del mate, la respiración de la yerba fragantemente levantada por el agua y con la succión baja hasta posarse sobre sí misma. Perdido todo brillo y todo perfume, a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo. Pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes. Julio Cortázar, Rayuela, 1963. Te mando un beso, Mari. Te paso un mate, Fabi. Dale, gracias. Nos vamos Mate- escuchando Memoria del Pueblo, de Carlos Aguirre. Dale, y un mate simbólico para todos los que nos están escuchando. Ahí va. Y un beso grande a Cari, Al y a Diego. Dale, gracias Diego, gracias Cari.
Callecitas de barro alumbran el tiempo de nuestra niñez. Hondo silencio pueblero que en las galerías se suele esconder. Callecitas de barro, senderos dormidos de aroma y laurel. Ojos de los campanarios bebiéndose el cielo del jacarandá. Ronda de viejos anhelos, bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios, cuidando las siestas de Ibirapita. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado. Pero el recuerdo de barro se queda en la huella del alma, no más. Barriletes lejanos en la transparencia que enciende el color, como florcitas del aire, la frente empapada en los charcos del sol. Barriletes lejanos, barcos mensajeros de duende y candor. Todo el paisaje que llevo madura en el hueco de mi corazón, buscando tierno refugio para que los días no borren su olor. Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado. Pero el recuerdo de barro se queda en la huella del alma, no más. Fue una producción del Ministerio de Cultura.